Bienvenidos al segundo video sobre triángulos. Vamos a empezar con una ficha para reconocimiento de los triángulos, ¿no? Según la clasificación que da, de acuerdo a los ángulos y de acuerdo también a los lados, ¿sí? Empezamos. Observa cada uno de los triángulos y coloca, ¿no?, un visto bueno o un check en los recuadros de acuerdo a su clasificación. Primero, lo que tenemos que hacer es observar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es observar, ¿ah? Observar. Porque cuando tú observas, vas a reconocer, ¿sí?, o vas a identificar. Y luego que tú identificas, entonces vas a determinar. Vas a determinar, ¿no? Y luego usted le va a dar solución, pues no, a lo que se le está pidiendo. El primero que observo, ¿qué clase de triángulo es? Es un triángulo, tiene ángulos 60, 60, 60, por lo tanto es un triángulo equilátero, ¿sí? No es isósceles, porque el isósceles tiene solamente dos lados iguales y dos ángulos iguales. Como este 60, 60, 60 tiene tres lados iguales o congruentes. ¿Es un triángulo rectángulo? No. ¿Es un triángulo acutángulo? Pues sí, es un triángulo acutángulo. ¿Qué cosa es acutángulo? Tiene sus ángulos agudos, ¿ya? Sus ángulos agudos. Sus tres ángulos agudos. Sí, acutángulo. El siguiente triángulo tiene sus ángulos diferentes, por lo mismo entonces tendrá lados con longitud diferente. ¿Es un triángulo isósceles? No. ¿Es un escaleno? Sí, es un triángulo escaleno. Y por los ángulos que estoy observando, sus tres ángulos miden menos de 90, por lo tanto es un triángulo acutángulo. ¿Es isósceles? No, no tiene dos lados iguales. ¿Es equilátero? Menos, no tiene tres lados iguales. ¿Es rectángulo? No tiene un ángulo de 90 grados. Obtusángulo, no, no tiene un ángulo que mide o mida más de 90 grados. Seguimos entonces por acá. Este señor tiene dos ángulos iguales. Como tiene dos ángulos iguales, para mí sería la base, porque se trata de un triángulo isósceles, ¿sí? Este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales. Si tiene dos ángulos iguales, entonces sus lados son congruentes. ¿Es un triángulo escaleno? No, no es un triángulo escaleno porque tiene dos lados iguales. Para que sea escaleno tiene que tener sus tres lados diferentes. Equilátero, no, no es equilátero porque para que sea equilátero necesita que los tres lados sean iguales. ¿Es un triángulo rectángulo? No, no tiene un ángulo de 90. ¿Es acutángulo? No, no es acutángulo porque 100 es un ángulo obtuso. Por lo tanto es obtusángulo. Siguiente, profesor, licenciado, aquí en el otro triángulo veo que también tiene 70 y 70. Quiere decir que sus ángulos son iguales, por lo tanto, sus lados también son iguales o son congruentes. Ese es un triángulo isósceles. Escaleno no es escaleno porque tiene dos lados iguales. Equilátero no porque tiene dos. El equilátero tiene que tener tres. ¿Es un triángulo rectángulo? No, porque no hay un ángulo de 90. ¿Es un triángulo acutángulo? Acutángulo, sí, es un triángulo acutángulo, porque cada uno de sus ángulos es un ángulo agudo, o sea, mide menos de 90, ¿no? Obtusángulo, no. Seguimos por acá, el último, ¿no? El último, por acá tenemos el último. Ya. Es un triángulo rectángulo, acá veo un ángulo recto, ¿sí? Entonces, como yo veo que aquí hay un ángulo recto, entonces el triángulo es rectángulo, ¿ya? Y 90
40, 50 tienes ángulos diferentes, por lo tanto va a tener también sus lados del triángulo son diferentes, ¿no? Es un escaleno. Bueno, entonces, ¿es isósceles? ¿Isósceles? ¿Isósceles? No. Escaleno, sí. Vamos a poner escaleno, sí. Sí es escaleno. Tiene sus lados diferentes. Equilátero, no es equilátero. Rectángulo, sí es un triángulo rectángulo. ¿Será acutángulo o será obtusángulo? Es acutángulo, ¿no? Acutángulo. Profesor, no puede ser acutángulo porque para que sea acutángulo tiene que ser menos de 90 y en este es 90. Ni tampoco puede ser obtusángulo. Entonces ahí quedaría. Es un triángulo escaleno y es un triángulo rectángulo. Número 2, calcula el valor en cada triángulo, valor de x en cada triángulo. Lo mismo también vamos a ver por acá. Bien, vamos ahora, calcula el valor de x en cada triángulo. Calcula el valor de x en cada triángulo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Igualito, ¿no? Primero, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que observar, ¿ya? Luego de observar, vas a reconocer o también, ¿qué cosa? Identificar. Luego que tú conoces, identificar, ¿no? Vas a comparar, ¿no? Vas a comparar quizás con algunas propiedades que ya conoces, ¿no? Vas a comparar y para comparar pues tienes que relacionar y después de eso vas a resolver, ¿no? Vas a resolver o vas a determinar también y le vas a encontrar, ¿no? ¿Qué cosa? La solución. Bueno, vamos a observar, ¿ya? Ya observé, bien, acá hay un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, es escaleno, ¿ya identificaste? Sí. Bien, comparando con otros ejercicios que hemos hecho y comparando con las propiedades, puedo deducir, ¿no? Puedo deducir, acá me falta deducir, la palabra deducir también, ¿no? También la palabra deducir, ¿sí? Puedo deducir entonces que estos ángulos que estoy aquí señalando con un puntito son ángulos internos. Y la suma de ángulos internos me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Entonces, sumando x más 75 más 90, me tiene que dar 180 grados. No te olvides que esto vale 90 grados, ¿ya? 90 grados. Profesor, si este vale 90 grados, entonces x más 75 es 90, porque 90 más 90 es 180, ¿correcto? Entonces yo puedo resolver simplemente así. X más 75 grados, ¿correcto? Es igual a 90. Por supuesto, también lo puedes hacer así, no hay problema. Entonces la X sería igual a 90 grados menos 75 grados. Bien, por lo tanto, la X me va a salir igual a
15 grados porque 90 menos 75 me da 15 grados, correcto. Entonces, esta sería la solución de mi ejercicio. X vale 15. Esa es la letra A. Vamos con la letra B. ¿Sí? Vamos con la letra B. Aquí también, profesor, voy a observar y voy a reconocer que es un triángulo y es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo, sí, tiene 100 grados. Este 100 es obtuso, por lo tanto el triángulo es obtusángulo, ¿no? Siempre es bueno mencionarlo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más identificas? Identifico que estos ángulos son ángulos internos, ¿ya? Y bueno, la suma de ángulos internos es 180. Bien, entonces, si yo eh, sumo x más 100, ¿ya? Más 40 grados, ¿correcto? Esto me va a salir 180. Ah, muy bien, ¿ah? 180. Luego la x va a ser igual. Primero copiamos el 180 y este más 100 pasa con menos 100. Y este más 40 pasa con menos 40. Bien, entonces aquí me va a quedar que la x va a ser igual, la x va a ser igual a, primero acá, 180 menos 100 es 80. Luego sigue menos 40, ¿ya? Y 80 menos 40, por lo tanto 80 menos 40, ¿cuánto es? 40, ¿sí? Vamos a poner un poquito abajo, ¿verdad? Por lo tanto, la x vale 80 menos 40, 40 grados. De esa forma encontramos entonces, o hemos encontrado el valor de x que vale 40 grados. Y lo podemos comprobar, ¿no? Por ejemplo, 40 más 40 que me salió 80, más 100, 180. ¿Mm? Letra C, me dice acá también el valor de x. Profesor, parece que la figura fuese un triángulo obtusángulo, porque la X está muy abierta, parece obtusángulo. Bueno, pero vamos a calcular, ¿ya? Vamos a calcular. Lo mismo acá, observas que el triángulo, lo que estoy pintando son ángulos internos. La suma me tiene que dar 180. Por lo tanto, tengo que la X más 15 grados más 30 grados, eso me da cuánto, 180 grados, correcto, 180, muy bien. Luego podemos entonces seguir con la resolución, x igual, primero se copia 180, ya, y luego este más x, este más 15 pasa con menos 15, bien, y este más 30 pasa con menos 30, correcto. Y luego la X va a ser igual, ¿no? Ahora vamos a hallar cuánto es 180 menos 15, ¿sí? Y 180 menos 15 viene a ser igual a 165 grados, ¿sí? 165 grados, entonces aquí le vamos a restar, ¿qué cosa? Le vamos a restar 30 grados. No estamos siguiendo la secuencia. Por lo tanto, vamos a encontrar que la x es igual a 165 menos 30, sería entonces 135 grados, que sería la solución de nuestro ejercicio, 135. Comprobamos 135 más 15, 150 más 30, 180. A ver, entonces me da 180. Letra D, ¿no? Profesor, ¿lo puedo hacer de frente? ¿Cómo que de frente? Es que aquí tengo, profesor, un ángulo de 90. ¿Dónde? Aquí tengo un ángulo de 90. ¿De ahí qué hay con eso? ¿Cómo que qué hay, profesor? La X más, más 53, entonces sería 90, pues, profe. La X más el 53, perdón, el X más el 53 sería igual a 90 grados. Entonces la X sería igual a, ¿qué cosa? 50 y, perdón, no, primero hay que copiar 90, ¿no? Primero hay que copiar 90. 90, profesor, está con más, pasa con menos.
90 menos 53. Ah, qué bueno, muy bien. Por lo tanto, la x sería igual a 90 menos 53, sería 37 grados. ¿Qué sería entonces el valor de x? 37 grados. Figura identificada con la letra E, igualito, ¿no? Puede ser que algún alumno también ya lo haga de forma directa, ¿no? Por ejemplo, él puede decir, ya identifiqué, profesor, se trata de un triángulo, estos son ángulos internos, la suma da 180. Profesor, ¿puedo hacerlo así? ¿Cómo? Mire, eh, este ángulo que está aquí, profesor, 60 más 70, profesor, me da 130, ¿ya? Entonces, como esto 2 me da 130, ¿cuánto me falta para 180? 50. Entonces la X vale 50. Yo podría hacerlo así, licenciado, por supuesto, ya cuando tengas habilidad en todo esto, ¿no? Puedes hacerlo así, directo también. La X vale 50. Ah, está bien fácil, ¿ah? Correcto. Pero no te olvides que es siempre bueno usar las ecuaciones para, digamos, otros triángulos donde se presente un poquito más complicado los ángulos, ¿no? Ya, por ejemplo, acá tenemos la F, ¿no? Si fuese aquí X nada más, la X sería 30, porque 60 más 30, entonces 90. Con este 90, 180, ¿no? Pero acá aparece un 3X, entonces conviene primero hacer mi ecuación. Ya sé que la suma de los tres es 180. Sumando los tres me tiene que dar 180, ¿correcto? Pero acá hay 90. Eso significa entonces que estos dos deben sumar 90. Entonces voy a hacerlo por acá. El 3x sumado con 60, ¿sí? Me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 90, ¿sí? Porque 90 más 90 es 180. Entonces 3x sería igual a este 90 y el 60 que está sumando pasa a restar, menos 60. Y tendríamos acá que 3x entonces viene a ser igual a ¿cuánto? 90 menos 60, 30 grados, ¿no? Dejando la x sola, entonces tendríamos que la x sola viene a ser igual, ¿qué cosa? A 30 grados, y el 3 que está multiplicando pasa a ¿qué cosa? Pasa a dividir 30 entre 3. Y de ahí vamos a descubrir que la X vale ¿cuánto? La X vale 10. ¿Sí? La X vale 10 grados. Muy bien, esa sería la solución. Eh, Licenciado, o sea que yo también puedo resolverlo sin necesidad de hacer ecuación así, míreme. 60 más este ángulo me da 90, ya. Quiere decir que este profesor es 30. Bien. ¿Qué no, 3, ¿por qué el número me da 30? 10, entonces le equivale 10. Correcto, también puedes hacerlo. Entonces depende de la habilidad que cada estudiante tenga. ¿Sí? Seguimos ahora por acá. ¿Sí? Vamos a seguir ahora, chicos, con el libro, ¿no? Los alumnos tienen su libro. A ver, vamos a abrir el libro y entonces vamos a resolver, ¿no? Este pupiletra. Dice por acá, triángulo que tiene sus tres lados congruentes, dice, ¿no? Triángulo que tiene sus tres lados congruentes. ¿Quién es el triángulo que tiene sus tres lados congruentes? Es ¿quién? El equilátero, ¿no? Por acá está, equilátero. Ahí está, el equilátero. Letra B. Triángulo que tiene un ángulo cuya medida es 90, ¿sí? Cuya medida es 90. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo cuya medida es 90 grados? ¿Cómo se llama? Es el triángulo. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto? Triángulo rectángulo, ¿no? Es el triángulo rectángulo. Bien, ¿dónde está el triángulo rectángulo? ¿Ah? Bueno, parece que lo encuentro por acá. Por acá está el triángulo rectángulo. ¿Sí?
Ya la encontré, ya la encontré. Pero vamos a trazarlo con otra línea, ¿ah? Triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí está, mire. Triángulo rectángulo. Ahí está. Triángulo rectángulo, ¿no? Está en diagonal, así. ¿Ya? Ahí está el triángulo rectángulo. Qué bueno. ¿Qué más dice? Letra C. Triángulo que tiene solo dos lados congruentes, ¿no? Triángulo que tiene solo dos lados congruentes. Es el triángulo, ¿cómo se llama el triángulo que tiene dos lados congruentes? Isósceles, ¿no? Se llama el triángulo isósceles. Acá está, mira. Isósceles. Ahí está. Este es el triángulo entonces isósceles. ¿Qué más? Segmento perpendicular que nace de un vértice hacia su lado opuesto. Segmento perpendicular que nace de un vértice hacia el lado opuesto, ¿no? Está hablando de la altura, ¿sí? Ya lo hemos visto en clase también. Altura. Segmento que nace de un vértice al punto medio de un lado opuesto, ¿no? Segmento que nace de un vértice al punto medio al lado opuesto. Esa es la mediana, ¿sí? La mediana, ¿no? Que también lo vimos en la clase. Bueno, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 que me piden. Ahora vamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Ahí está, nuevamente. Número 2, observa la figura y calcula X. Ya, bueno, esto ya es muy fácil para ti, ¿sí? Ya, entonces por acá observa, profesor, acá está 90, ya, quiere decir que la suma de 2x más 32 es 90. O sea, 2x más 32, ¿no? 2x más 32 grados, esto es igual a cuánto? A 90. ¿Sí? Es decir, claro, porque 90 más 90, 180. Entonces tendríamos que 2x viene a ser igual a cuánto? A 90 grados menos, este está con más, pasa con menos 32 grados. Entonces 2x sería igual a 90 menos 32. 90 menos 30 es 60, pero está quitando 2 más, por lo tanto acá sería cuánto? 58 grados, ¿correcto? Haciendo entonces la restita sería 58 grados. Por lo tanto la x es igual a, ¿qué cosa? A 58 grados entre 2, porque si 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, la x sería igual a 29, ¿no? 29 grados. Que sería entonces la solución para nuestro ejercicio, ¿no? Aquí está. Ahí está. X vale entonces 29. Número 3. Aquí no hay triángulo, por lo tanto, tienes que graficar, porque aquí también nosotros vamos a graficar, ¿ya? Los triángulos. Vamos a graficar. Se tiene el triángulo ABC, si el ángulo ya. Vamos a ver, se tiene el triángulo ABC. ABC. Primero vamos a dibujar el triángulo ABC. ¿Sí? No nos dan, por lo tanto, ya vas a aprender también a dibujar. Triángulo ABC. Si el ángulo B mide 24, lo que me están diciendo es esto, si el ángulo B mide 24 grados y el ángulo A el triple del ángulo B, o sea, este ángulo A mide el triple del ángulo B. Significa esto, ¿no? Que el ángulo A, vamos a poner acá un sombrerito, ¿no? El ángulo A dice que es, ¿qué cosa? Dice que es el triple de quién? Del ángulo B, pero el ángulo B es 24, ¿sí? Quiere decir entonces que el ángulo A, ¿no? ¿Cuánto vale? 72, porque 3 por 24 es 72 grados. Significa entonces que el ángulo A vale 72 grados. Grafica y determina, ya he graficado, determina la medida del ángulo interno y externo de C. Me están pidiendo cuánto vale el ángulo interno de C, pero no solamente eso,
También me están pidiendo cuánto vale el ángulo externo, ¿ya? El ángulo externo sería este que está acá afuera. Este sería el ángulo externo, el de acá. Me están pidiendo esos dos, ¿sí? Bueno, como me piden este ángulo interno, yo puedo poner a este ángulo interno, le voy a poner X, ya. Y ya sé que la suma de los tres, ¿cuánto me tiene que dar? 180, ¿sí? Entonces yo puedo sumar X, lo voy a sumar con 72, y lo voy a sumar con 24. Esto me tiene que dar ¿cuánto? 180. Entonces X sería igual a 180 menos, este más pasa con menos 72 y este más pasa con menos 24, ¿sí? Grados, y entonces aquí me va a salir el valor de X. Aquí tengo, por ejemplo, 180 menos 72. 180 menos 72 es 108, ¿sí? 10 menos 2, 8. 7 menos 7 es 0, sale 108. Luego hice menos 24, menos 24. Entonces ya estoy a punto de calcular el valor de X, que sería 108 menos 24, que sería aproximadamente 8 menos 4, pues es 4, ¿sí? Y 10 menos 2 es 8, 84. Me sale entonces 84 grados la X. Acaba de salir que la X vale 84 grados. Quiero comprobarlo, pues yo digo 84 más 24 sería 108 y 108 más 72 sería 180. Entonces X vale 84. Este ángulo que está aquí eh, me ha salido que vale ¿cuánto? 84 grados. Ahora, ustedes saben que este es un ángulo plano, ¿no? Y yo puedo hallar por ángulo plano, puedo hallar cuánto vale C. El ángulo plano vale 180, como este es 84, entonces este sería ¿cuánto? 70 y ¿cuánto? 96, ¿no? Sería 96. Pero también sabemos que este ángulo C que está acá es la suma del no, es la suma de 72 más 24. Entonces el ángulo C vendría a ser ¿cuánto? 96 grados. Entonces el ángulo interior, en este caso refiriéndome a C, sería 84 grados, ¿sí? Y su ángulo exterior, refiriéndome a C, sería 96 grados, que sería entonces la solución del problema. Acá tenemos otro triangulito, número 4, observa y calcula el valor de X. El alumno se da cuenta y dice, este ángulo sin es ángulo externo, es un ángulo externo. Y un ángulo externo se calcula ¿con qué? Con la suma de estos dos que están aquí. ¿Sí? Entonces, en forma rápida haríamos que 100 grados es igual a ¿quién? A 2x, 2x más 46, más 46. Ahí está. Luego nosotros podemos dejar la 2x aquí y este más 46 pasaría al otro lado a restar y me quedaría aquí 100 grados menos 46. ¿Sí? Pasa a restar, por supuesto, ¿no? 100 menos 46, 100 menos 40, 60, pero lo estoy quitando 6 más, entonces sería aquí 54. 54 grados es igual entonces ¿qué? A 2x. Luego la x solita va a ser igual a ¿cuánto? 54 y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que la x es igual a ¿cuánto? 54 entre 2, que vendría a ser 27 grados. Y entonces
la solución de este ejercicio. X vale 27 grados, ¿no? Comprobamos a ver 54 más 46 y 54 más 46 me sale 100. Hemos resuelto entonces utilizando los, el ángulo externo, ¿sí? Muy bien. Siguiente ejercicio, ejercicio 5. Observa la figura y calcula el valor de X. Bien, acá hay algo importante. Lo primero que dice es observa la figura. Bueno, al observar la figura, primero hay que observar, ¿sí? Observa y luego tienes que ver qué cosa vas a reconocer, ¿sí? Qué cosa vas a identificar, ¿sí? Lógicamente, eso vas a relacionar y vas a comparar, ¿no? Con lo que tú has aprendido, con tu teoría. Lo vas a comparar, luego vas a deducir y luego vas a resolver. ¿Qué observo? Pues observo un triángulo. ¿Qué más observo? Observo un ángulo interior y observo eh, dos ángulos exteriores. ¿Ah? Como hay dos ángulos exteriores, yo sé que la suma de ángulos internos es 180, pero también sé que la suma de ángulos externos es 360. ¿Cuál de los dos me conviene aplicar? Como aquí tengo un ángulo externo 115 y acá tengo un ángulo externo 5x, pues aquí también hay un ángulo externo, pero no me dan el valor. Pero tú lo puedes calcular, porque este ángulo externo sumado con este interno son suplementarios. Es decir, aquí hay un ángulo llano o un ángulo plano, ¿no? O par lineal también le llaman. ¿Cuánto le falta a 85 para hacer 180? Pues le falta 95. Entonces, ese ángulo externo sería entonces, ¿qué cosa? 95. Y aquí tú puedes aplicar tu propiedad. La suma de los tres ángulos me da 360. Entonces, suma 5x, ¿ya? ¿Más cuánto? Más 115, ¿más cuánto? Más 95, 85 no, más 95, porque es ángulo externo. Esto me va a dar igual 360 grados. Bien, y todo se puede solucionar bonito. Pero también puedes hacer así, ¿no? O sea, en vez de estar pasando a restar, también puedes agarrar este grupo y decir que esto sale 5x más, aquí me va a dar 115 más 95, me va a dar 210, ¿sí? 210. Acá me va a salir entonces 210 igual a 360. ¿Sí? 300. Oh, profesor, ¿por qué 210? Bueno, mira, 115 más 5, 120. 120 más 90, 210. Pues. Ahora, si este 210 pasa a restar allá y te va a quedar aquí, ¿no? El 5x igual 360 grados menos 210. Entonces, el 5x me va a salir ¿cuánto? 360 menos 210, ¿cuánto es? 150. Esto sale 150 grados, ¿verdad? Sale 150 grados. Oh, está feito ese número. Mejor vamos a hacer otro numerito, está feito. Vamos a hacer acá. Entonces me quedaría que 5x es igual. ¿Cuánto dije? 150, ¿no? 150 grados. Ya, ahí está.
0, 6 menos 1, 5 y terminó siendo 50 grados. Entonces, sacamos la conclusión de que x es igual a 150 entre 5, que vendría a ser 30 grados. Y de esa forma hemos hallado el valor de x, 30 grados. Problema número 5. Problema número 6, ¿no? Dice, observa y calcula A más B en el triángulo equilátero. Ya voy a observar, veo que este lado vale 19, este lado vale 3B más 4 y este lado vale 2A más menos 15. Pero acá hay un detalle bonito, dice que el triángulo ABC es equilátero. Si es equilátero, quiere decir que sus lados son iguales. Como este lado vale 19, entonces este lado también vale 19 y este lado también vale 19. ¿Correcto? Bien. Profesor, entonces 3b más 4 es igual a 19. Claro, 3b más 4 igual a 19. Y 2a menos 15 también es 19, por supuesto. Entonces, eso vamos a trabajarlo. ¿Sí? Primero, ¿qué vamos a tener primero aquí? Bueno, dice que 3b, ¿no? 3b más 4 es igual a 19. Porque es triángulo equilátero, sus lados son iguales. El 4 pasa a restar y me quedaría que 3b es igual a 15, ¿correcto? Claro, 19 menos 4, 15. Entonces la b vendría a ser 15 entre 3, que vendría a ser ¿cuánto? 5. Acabo de hallar la letra B. B vale 5. Ahora, por otro lado, tengo aquí 2a menos 15. 2a menos 15 es igual a 19 también, porque es un triángulo equilátero y los lados son iguales. Tendría entonces que 2a es igual, este menos pasa a sumar. Como este menos pasa a sumar, me quedaría ¿cuánto? 34, ¿no? 19 más 15, 34. Entonces, el A solita vendría a ser 34 entre 2, que viene a ser entonces a 17. Ya tengo el valor de B y tengo el valor de A. ¿Qué es lo que me pide el problema? El problema me pide calcula A más B. ¿Sí? Calcula A más B. Por lo tanto, vamos a escribir acá que A más B es, ¿cuánto? Es 5 más 17. ¿Sí? Profesor, ¿no es al revés 17 más 5? Ah, también, sí, tiene razón, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo en orden. A pesar de que la propiedad conmutativa, por propiedad conmutativa es igual, ¿no? Pero vamos a ponerlo en orden acá. La A vale 17, ¿no? Mejor así, ¿no? Más la B que vale 5. Y la suma me va a salir ¿cuánto? Me va a salir 22. Por lo tanto, A más B sale 22, que sería la solución del problema, ¿no? A más B sería 22. Tenemos acá el problema número 7. Observa la figura y calcula el perímetro, dice aquí, ¿no? Y del triángulo si su lado menor es 12. Ya, perímetro, ¿qué es el perímetro? El perímetro de una figura, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner por acá una figura muy pequeña, en este caso un triángulo, ¿ya? Supongamos que este triangulito tiene aquí los lados de 3, 4 y 5. Supongamos que tiene esos lados, ¿no? Entonces el perímetro representado por 2p es igual a la suma de los tres lados. 3 más 4 más 5. Entonces el perímetro sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 12. Ese sería el perímetro. El perímetro es la suma de los lados. Acá también tengo que sumar los lados. Profesor, pero ahí no se conoce X. Es cierto, no se conoce X, pero ahorita lo vamos a conocer. ¿Ya?
Bien, observa, dice la figura, ¿no? X más 3, X más 1, X más 6. Su lado menor mide 12. ¿Cuál será el lado menor? ¿Cuál crees tú que será el lado menor? Bueno, sí, el lado menor es 0. X más 1 es el lado menor, porque esta X tiene más 3 y esta X tiene más 6, ¿no? Superan a él. Dice que este lado menor, dice, mide cuánto? Mide 12. Quiere decir que X más 1 mide 12. Entonces, yo puedo hacer mi ecuación acá, o también sin ecuación también, ¿no? Porque ¿qué número sumado con uno me da 12? 11, por lo tanto la X vale 11, pero vamos a hacerlo con ecuación. X más 1 igual 12. Por lo tanto, la X viene a ser igual, más pasa a restar, entonces la X vale 11. Muy importante este dato. Como la X vale 11, entonces este ladito que está acá vale 11 más 3, que sería ¿cuánto? Pues 11 más 3 sería 14. Y este otro ladito, que es X más 6, saldría entonces 11 más 6. Y 11 más 6 es 17. Luego, los lados de mi triángulo, ¿no? Por acá yo puedo hacer ya un nuevo triángulo, ¿ya? Los lados de mi triángulo valen lo siguiente: 14, 12 y 17. Esa sería la medida de los lados. El lado menor 12, averigüé que vale x 11, 11 más 3, 14, 11 más 17. Estos son los lados. Entonces, el perímetro, me están pidiendo el perímetro, entonces el perímetro es la suma de estos tres lados, ¿sí? La suma de las longitudes de estos tres lados, ¿no? Ese sería el perímetro. Luego entonces el perímetro va a ser igual a 10, 20, 30, 37, sale 39. ¿Ya? Ese sería entonces la respuesta, 39. ¿Ah? Profesor, ¿el 2 no pasa a dividir? No, el 2 no pasa a dividir porque el perímetro se representa como 2P, o sea, todo esto es el perímetro, ¿sí? Se representa como 2P, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces con el problemita por acá, ¿ya? Solamente algunos problemitas más nos faltan y vamos a hacer por acá. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es 35, la medida del ángulo B es 102, grafica y calcula la medida del ángulo C. ¿Se acuerdan de un problemita que hicimos por acá? Hemos construido, ¿sí? Entonces por acá también hay que construir, ¿ya? En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es 35 y la medida del ángulo B es 102. ¿Sí? Para poder construir el triángulo, porque acá dice grafica, tengo que mirar este 102. 102 se pasó de 90, por lo tanto es obtuso. Y si es obtuso, se están hablando de un triángulo obtusángulo, ¿no? Y vamos a hacerlo más o menos así. Un poquito abiertito, ¿correcto? Porque es un triángulo obtuso. Ya está. ¿Sí? Ya más o menos por acá. Ahí. Sí, por acá. Ya, más o menos por acá. Ya, ahora sí. Dice que el ángulo B, voy a ponerle B acá, el ángulo B, su ángulo es 102. Ya. Acá voy a ponerle ángulo A. Dice que el ángulo A vale ¿cuánto? 35. Ángulo A, 35. Ángulo B, 102. Calcula la medida del ángulo C. O sea, me están pidiendo este ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo C? Bien, ahora vamos a observar un poquito, ¿no? Un poquito cerca, un poquito cerquita esto, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el triángulo. La suma de estos tres, ¿cuánto me tiene que dar? La suma de estos tres. Muy bien, 180, por supuesto, me tiene que dar 180.
Entonces, como ya nos hemos dado cuenta de eso, entonces voy a sumar los tres, pues, ¿no? Entonces tengo x más 102 más 35, ¿no? Me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Entonces acá vamos a decir que x, ¿no? Es igual a 180, está con más, pasa con menos 102, está con más, pasa con menos 35, ¿ya? Y de esa forma hemos despejado la x, la hemos dejado sola. Luego la x va a ser igual, recuerda, primero esto es orden, ¿no? 180 menos 70, menos 102 es 78. 78 menos 35, ¿no? Así, de esa manera, ¿no? 10 menos 2, 8, este quedó en 7 y ahí está. Por lo tanto, la x vendría a ser igual a 78 menos 35, que nos sale 43, ¿no? Nos saldría 43 grados. 8 menos 5, 3 y 7 menos 3, 4. Ese sería entonces lo que me están pidiendo, calcular la medida del ángulo C, ¿no? El ángulo C es pues este, no me olvidé poner el ángulo C. El ángulo C vale x. Número 2, observa el gráfico y calcula el valor de x. Bueno, ¿qué es este? Ángulo externo. Este es un ángulo externo. Este ángulo externo mide la suma de estos dos. ¿Se acuerdan o no? El ángulo 120 es un ángulo externo, mide la suma de estos dos. ¿Eh? Todo es propiedad. Entonces podemos escribir así. Mire, también podemos escribir. La suma de estos dos es 120. Es decir, 2x más 48 es igual a 120. Y comenzamos a hacer nuestra ecuación que nosotros ya sabemos hacer. Sería entonces 120 y este más 48 viene menos 48. De esa manera. Listo. 2x entonces igual 120 menos 48 viene a ser, si le restamos 40, viene a ser ¿cuánto? 80, ¿no? Pero como le estamos restando 8 más, sería entonces 72. 120 menos 48, 72. O también 10 menos 8, 2 y 11 menos 4, 7. Entonces la x quedaría igual a 72 entre 2, que vendría a ser ¿cuánto? 36. Y me están pidiendo el valor de la x, ¿no? Entonces esto valdría ¿cuánto? 36. Recuerde que este es el repaso que ya hemos hecho en clase. Este es un repasito que estamos haciendo, ¿no? Observa la figura y determina el valor de x, ¿no? Todos los ángulos que son. Profesor, observo la figura y veo que este es externo, externo y externo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué concluye? ¿Qué deduce? Bueno, que la suma de ángulos externos es 360, ¿ya? Sumando los tres verdecitos me da 360. Muy bien, a sumar. Tengo entonces x más 40, ya, le voy a sumar 150, muy bien. Le voy a sumar 110, ok, me va a dar 360. Ya está aplicando la propiedad. X más 40 más 120, perdón, más 150 más 110, 360. Entonces también les había dicho que si todos se están sumando, ¿no? Tienen el mismo signo, te puedes sumar todo acá también. Quedaría que x más, aquí me da 150, más 110 me da 260. Y 260 más 40 me da 300. Entonces aquí saldría 300 grados, que es igual a 360. ¿Sí? Bueno, puedes tú ponerlo en columna también, ¿no? La sumita y también puedes hallar, ¿no? 0, 0, 0, 0. Y aquí tendría a 4, 9, 9 más, 9 más 1, ¿no? No, perdón, 4, tengo 40. 9 más 1 es 10, ya, llevo 1, sería entonces 1 más 1, 2 más 1, 3, 300, ¿ves? 300.
Luego el 300 pasa a restar y me va a quedar entonces que x va a ser igual a 360 menos 300 es 60 grados. Ese sería entonces el valor de x 60 grados. Comprobemos, 60 más 40, 100. 100 más 150, 250. 250 más 110, 360. Ahí están los 360. Vamos al nivel 2, ¿no? Nivel 2 de la figura. ¿Qué me dice este nivel 2? ¿No? Bien, la figura vamos a acercarla un poco, no, a ver, un poquito que no se ve, a ver, vamos a acercarla un poquito por acá, la figurita, ahí tenemos, ahí está. ¿Qué podemos decir de la figura? ¿No? Donde está la incógnita, por ejemplo, donde está la incógnita es un ángulo externo, este es un ángulo externo, y él mide, este ángulo externo mide la suma de ¿quién? Mide la suma de 70 con este ángulo que está acá, ¿sí? Pero ¿quién es este ángulo? No hay, pero se puede determinar, ustedes conocen ángulo plano, ¿no? Todo este ángulo vale 180, pero ya tengo 120, ¿cuánto me falta? 60. ¿Sí? Me falta 60. Vamos a aclarar un poquito más. Entonces, este azulito sería 60 grados. Y aplico ahora ángulo externo. X más 10 es igual a la suma de estos dos. Es la suma de 70 con 60. Bueno, habiéndolo analizado así, entonces no vamos acá. X más 10 grados es igual a ¿quién? A la suma de todos, profesor. 70 más 60. 70 más 60, ¿correcto? Luego tenemos aquí que x más 10 es igual a 130, ¿sí? Es igual a 130. X sola sería entonces 130 menos 10, que sería ¿cuánto? 120 grados. A mí me piden calcular el valor de x, entonces el valor de x vale 120, ¿no? 120 más 10, 130. Por lo tanto, x vale 120 grados. ¿Ah? Número 2. Analiza la figura y calcula el valor de alfa más beta. Alfa más beta. Bueno, eh, observa aquí, por favor. Observa aquí. ¿Ya? Profesor, aquí tengo un ángulo plano. Ya, quiere decir que la alfa vale 80. 80, claro, profesor, vale 80. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos me tiene que dar 180. Como acá hay 100, entonces la alfa vale 80. Bien, ahora voy a calcular beta. Esto, profesor, es el valor de alfa. ¿Ya? Ahora voy a calcular el valor de beta. Bien, ahora como tengo que alfa vale 80, me queda una figura más o menos así, profesor. Mire, mire, profe, me queda más o menos una figura así. A ver, mire, profesor. ¿Ya? Lo que he averiguado, profesor, entonces este es 100, ¿ya? El alfa me salió 80, ¿correcto? Aquí está beta, ¿ya? Y aquí está 62. Bien. Para averiguar beta, simplemente, profesor, voy a sumar estos dos, o estos tres, y me da 180, ¿ya? Sumando los tres, profesor, este es 62, ¿no? No está un poco bien, vamos a ir con un poquito claro. 62, ya. Sumando estos tres me da 180 y cálculo beta. Bien, pero también puedo calcularlo así, profesor. Puedo calcularlo así. El 100 es ángulo externo y el ángulo externo 100 vale la suma de estos dos. Ah, ¿verdad? ¿No? El 100 vale la suma de estos dos. Profesor, ¿cuánto le falta a 62 para ser 100? Le falta 28. Ah, muy bien, le falta 28, por supuesto. Entonces, este angulito B que está aquí, profesor, vale 28. ¿28? No, 38, ¿no? 38. Este angulito beta, este beta, vale 38, porque 38 más 62
En 10 llevo 1, 100, ya. También así por ángulo externo. Ya tengo alfa y tengo beta, pero a mí me pide qué cosa, alfa más beta. Por lo tanto, alfa más beta es. ¿Cuánto es alfa? 80. ¿Cuánto es beta? 38. Sumando los dos, 118. Ah, muy bien, sale 118 y este sería pues la respuesta del problema, ¿sí? 118, ¿verdad? A ver, increíble. Oye, alumno, pero mucho rodeo has dado, ¿ah? Profesor, ¿por qué he dado mucho rodeo? Mira, a ver, mira. Este triangulito que está aquí, vamos a jalarlo acá, ¿ya? Este triangulito que está aquí, vamos a jalarlo acá, ¿sí? ¿Ya? Y voy a dibujarlo, mira, voy a dibujarlo, ¿no? Porque nosotros debemos aprender también, ¿no? A ver un problemita y porque a veces cuando uno resuelve un poco mecanizado resolvemos, ¿no? Pero si nos damos cuenta, solamente voy a poner este nada más, alfa, y voy a poner beta acá, ¿ya? Y acá voy a poner 62, ¿sí? Mira, si tú analizas bien, dices, en este triangulito, ¿ya? En este triangulito que estamos viendo aquí, por favor observa bien, ¿ya? En este triangulito, observamos que alfa más beta más 62, ¿cuánto es? 180, pues, 180. Bien, ¿qué te piden a ti? ¿Qué te piden? Ah, me piden alfa más beta, profesor. Ya mira, yo puedo dejar acá alfa más beta, ¿sí? Este es igual a ¿cuánto? 180. Este más pasa con menos, menos 62. Mira, tienes alfa más beta, ¿qué es lo que te están pidiendo? Alfa más beta es igual. 180 menos 62, 118, pues. Ya se acabó todo, ¿ves? También puedo hacerlo así, rapidísimo. ¿Verdad, no, profe? Claro. También entonces podemos hacerlo de esa forma, ¿verdad? Vamos con nuestro último problemita. Observa la figura y calcula A más B más C si el perímetro del triángulo equilátero ABC mide 18. Perímetro del triángulo equilátero. Vamos a hacer el mismo triángulo acá, ¿ya? Sí. Te están diciendo que el triángulo ABC es equilátero, ¿sí? Si es equilátero, sus lados, sus tres lados son iguales. Y si dice que el perímetro vale 18, cuando me dice que el perímetro, ya sabe que el perímetro se representa de esta forma, ¿sí? Dice que el perímetro vale 18. Si el perímetro vale 18 y yo sé que el perímetro es la suma de los tres lados, quiere decir que este vale 6, este vale 6 y este vale 6, pues. Oh, ¿verdad? No, 6 más 6 más 6, 18, profesor. Claro, y son iguales porque es un equilátero. Ah, profesor, ¿quiere decir entonces que te vale 6? Sí. Oh, profesor, y si vale 6, entonces la B vale 5. Bien, muy bien. ¿Y este también, profesor, vale 6? Sí. Oh, y si vale 6, profesor, entonces acá la C vale 2, porque 2 más 4 es 6. Oye, correcto, muy bien, ¿ah? ¿Y también este vale 6? Claro, porque es equilátero. Y si vale 6, entonces, profesor, la A vale 4. Muy bien. 4 más 2, 6. 5 más 1, 6. Y 2 más 4, 6. ¿Qué me piden? A más B más C. Entonces lo que vas a hacer, mi querido alumno, es sumar, entonces. Sumar. Claro, vamos a sumar para que me salga A más B más C. Por lo tanto, A más B más C es igual a ¿cuánto? 4 más 5 más 2. O sea, eso es 11. Y se acabó el problema. Se acabó el problema. ¿Vale? 11. Bien, espero que les haya gustado, ¿no? Este, esta clase,
sobre triángulos, nivel básico, ¿sí? Hecho con cariño para mis alumnos y para todos los que están mirando. Ayúdame, dale me gusta, compártelo y de esa manera yo podré sacar un poco de mi tiempo también para grabar estos videos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chau.